Para esta primera exposición, titulada Sectores con valor agregado con potencial de exportación, contamos con la participación de Óscar García, especialista en economía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para quien pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias al CONEP por la invitación y quisiera iniciar con un disclaimer. La información que les voy a compartir está disponible en la página web de la plataforma de inteligencia comercial del Ministerio de Comercio e Industrias, Intelcom, a través del sitio intelcom.gov.pa, que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hemos diseñado, desarrollado y que mantenemos actualizada. Sin embargo, las conclusiones o digamos que las opiniones que yo vaya a vertir aquí no comprometen de ninguna manera a el PNUD ni al Ministerio de Comercio e Industria. Un poco quería referirme a algo que el presidente de CONEP mencionó en sus palabras iniciales y tenía que ver con la importancia de la diversificación de nuestra matriz productiva y particularmente de las exportaciones. Y vamos a ver un poco eso con datos. Creo que hay noticias positivas en ese sentido. Bien, en la gráfica que están viendo, ahí mostramos la evolución de los últimos 15 años de las cifras de exportaciones totales de Panamá en lo que estamos llamando la oferta exportable total. Y eso para diferenciarla un poco de lo que técnicamente se consideran como las exportaciones registradas. Las exportaciones registradas es básicamente, si se quiere ver así desde el territorio fiscal, es la barra de tamaño de color azul, que es la de mayor tamaño que ustedes están viendo ahí, y las exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales es la que aparece con una columna verde en los últimos años. ¿Y por qué en los últimos años y no pues desde el 2010? Bueno, básicamente porque no se tenía la información desagregada. Las exportaciones desde zonas francas y Panamá Pacífico, que es lo que se conoce como regímenes especiales, solamente a partir de un trabajo que precisamente desde la Oficina de Inteligencia Comercial del MISI se propuso en un equipo multidisciplinario interinstitucional entre INEC, Aduana y el Ministerio de Comercio e Industria, permitió contar desde ese año, desde el año 2022, con el detalle de lo que son exportaciones de valor agregado que cumplen incluso con los requisitos de reglas de origen en diversos acuerdos y que permiten que algunos de esos productos panameños que se elaboran desde esos regímenes especiales puedan exportarse a diferentes países. Sin embargo, del 2021 hacia atrás no se tiene ese desglose, ¿no? Pero es importante saber que por un tema de la agregación de la data y no porque necesariamente no se estuvieran realizando alguna de esas actividades. Entonces, evidentemente, desde el 2022 tenemos ese dato y es un dato relevante porque, vamos a ver en la siguiente filmina, ¿no? Que estamos hablando de un poco menos de 1.000 millones de dólares, 964 millones en exportaciones registradas, pero en exportaciones de valor agregado estamos ya hablando de 330 millones aproximadamente. O sea que del total de la oferta exportable completa de Panamá, entre una cuarta parte y un 30% ya proviene de esos regímenes especiales. Y esos regímenes especiales están produciendo y exportando el tipo de bienes que seguramente todos estamos alineados, que es hacia donde el país debe aspirar, ¿no? Cada vez productos con un mayor nivel de incorporación de valor agregado, con productos procesados, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a compartirles luego, y va a ser, digamos, la principal parte de mi presentación, tiene que ver con los resultados de un estudio que hicimos recientemente sobre cómo se han comportado los precios promedios, los precios unitarios de exportación de los principales capítulos arancelarios donde Panamá exporta. Y seguramente vamos a llegar a conclusiones o a resultados que todos podemos de alguna manera intuitivamente tener presentes,
pero ahora, digamos, con, si se quiere, el valor agregado de que es una consecuencia de la data. No estamos diciendo que sencillamente hay que producir con más valor agregado porque sí o porque parece una idea interesante. De hecho, la realidad, los números de Panamá de una u otra forma lo confirman. Y ahí vemos en esa gráfica un poco cuáles son los principales productos de las exportaciones registradas de Panamá y cuáles son los principales mercados. Y en la parte de abajo vemos los de exportaciones de regímenes especiales. Hay algunos elementos en común, por ejemplo, Estados Unidos es el principal mercado independientemente de cuál tipo de estas dos exportaciones estamos hablando. Y de hecho se da una casualidad en la data. Estados Unidos representa en promedio el 19% de las exportaciones de Panamá y Estados Unidos también representa el 19% de la inversión extranjera directa acumulada. Y en ambos casos lo hace ser el principal país, tanto como destino de nuestras exportaciones como fuente, origen de las inversiones. Entonces, cuando decimos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ahí hay dos parámetros coincidentales. Eso evidentemente puede cambiar en cualquier momento, pero que señala la importancia que tiene para nosotros el mercado de los Estados Unidos particularmente. Luego hay otros mercados, particularmente en el caso de Europa, Países Bajos, y no necesariamente porque Países Bajos como tal sea un mercado en sí mismo para las exportaciones panameñas muy relevante, sino que es el punto de entrada a varios países europeos, pero evidentemente se registra como si fueran exportaciones a Países Bajos y luego ahí se pierde, digamos que la trazabilidad del punto final de consumo de esos productos. Estamos hablando principalmente de frutas. Y en el caso de las exportaciones de valor agregado, entonces luego de Estados Unidos tenemos básicamente con casi todos los países centroamericanos unos volúmenes importantes y destacan algunos bienes especiales como envases de aluminio, por ejemplo, que se exportan a Centroamérica. Hay algunos abrasivos que se producen y se exportan desde Panamá Pacífico a una cantidad importante de países. Entonces aquí empezamos a ver, aunque la data, como les digo, la data es básicamente de los últimos 3 años con ese desarrollo de valor agregado, regímenes especiales, pero empezamos a ver, digamos, una diversificación de esa matriz productiva que seguramente para todos estaremos de acuerdo en que es muy relevante. Entonces, veamos un poco ahora los resultados de este estudio sobre precios unitarios de exportación y por qué esa variable de precios unitarios de exportación es relevante. Bueno, porque nos puede dar algunas luces en términos de competitividad. En la medida en que los precios de los productos, de los códigos arancelarios que estemos exportando van aumentando, pues puede ser porque en efecto se está incorporando mayor valor agregado como tal, hay un nivel creciente de procesamiento o estamos atendiendo mercados con unas características especiales que lo recompensan en el precio. Cuando el precio unitario empieza a caer o tiene inestabilidad, pues lo que nos está diciendo es que probablemente no estamos siendo muy exitosos en la especialización, en la diversificación productiva y nos estamos quizás especializando muy puntualmente en el tema de productos básicos o commodities que siempre van a tener no solamente condiciones climatológicas adversas, sino que están siendo afectadas por elementos de costos que no controlamos, como los fletes internacionales, y además pues la propia volatilidad que puede tener el precio de esa materia prima. También, por supuesto, estos precios de exportación van a afectar los términos de intercambio. Si los precios de aquellas cosas que estamos comprando crecen más rápido de aquellas que estamos vendiendo, que son las exportaciones, entonces, bueno, tenemos un deterioro de nuestros términos de intercambio. De alguna manera, como en el caso de Panamá, y esto es una diferencia importante con los países centroamericanos, nuestras exportaciones de servicios son mucho mayores que las exportaciones de bienes. Estamos hablando para que lo veamos con números muy, muy gruesos, alrededor de 20.000 millones de dólares en exportaciones, 1.000 millones de dólares de servicios, 1.000 millones de dólares en exportaciones de bienes, una relación de 20 a 1. Por lo tanto, lo que le ocurra al valor de los
servicios, pues de alguna manera puede compensar cualquier mala situación de precios internacionales en la esfera de bienes. Pero de todas maneras, estos resultados nos ayudan a ver si en efecto pues estamos teniendo una afectación o no de los términos de intercambio y cuál pudiera ser pues la política comercial a seguir en esos casos, ¿no? Aquí unos temas metodológicos que no voy a profundizar. Como les digo, si a alguno les interesa pueden descargarse el informe desde la plataforma de Intelcom del MISI, y básicamente pues el cálculo del precio unitario pues es la división del valor monetario entre la cantidad exportada en kilos, con un ajuste nada más, que eso lo hacemos ponderado para evitar que ese precio esté de alguna manera afectado por valores extremos que puedan haberse dado en una exportación muy puntual en particular, un valor irrazonablemente alto o irrazonablemente bajo versus el promedio, pero eso se pondera precisamente por la cantidad de la mercancía exportada para que no nos afecte demasiado cualquier valor extremo que se haya podido generar. Entonces, aquí tenemos los resultados para estos 15 capítulos, que son los más importantes de las exportaciones de Panamá. Ahí ustedes pueden ver que está la columna del precio unitario de exportación simple y el ponderado, que es la que terminamos de utilizar, los valores FOB que se hayan exportado en conjunto en esos años y tal, ¿no? Pero vamos a pasar quizás a unos datos que pueden ser un poco más útiles, porque estos números como tal no necesariamente nos dan luces de lo que queremos mostrar. En esta tabla, los que tienen un poco, digamos que intuitivamente los colores del semáforo, deberíamos tratar como país de tener cada vez más verdes en esas celdas. El verde significa que el precio unitario de exportación promedio de esos capítulos ha venido creciendo en el tiempo, del año 2010 hasta el año 2024. Las celdas rojas lo que indican es que ese precio ha venido reduciéndose y reduciéndose de forma importante, y las celdas amarillas pues significa que pues por rato sube un poco, después baja, o que no hay una tendencia tan marcada, ¿no? Y ustedes van a ver que hay unos tonos rojizos y medio verdosos en algunas celdas en particular. Pero digamos que el problema, por llamarlo así, de ese cuadro de colores es que hay como demasiados amarillos, ¿no? Y hay más rojos que verdes. ¿Dónde están los verdes? Por ejemplo, capítulo 09, que tiene que ver con café. Y vamos a verlo un poquito más adelante en una gráfica de forma un poco más clara. En el café, ¿no? Si ustedes ven, comenzamos todos en el precio de 2010, se ha hecho esto en términos de índice para que pueda ser más fácil la comparación luego entre capítulos arancelarios. El precio del café del 2010 versus el 2024 ha subido más de 4 veces en promedio, ¿no? Esa no es la realidad del resto de los productos que exportamos, pero en el caso de café, independientemente que sea un producto primario, ahí hay un nivel de especialización, digamos que se ha hecho un trabajo evidentemente importante de segmentación de mercado, de ubicar un nicho que esté dispuesto a pagar la calidad de los cafés especiales de Panamá. En esta gráfica pudiera quedar un poco más claro lo que les estoy comentando, particularmente en el caso del café. Fíjense esa línea celeste que destaca arriba, que de hecho queda solita por ahí arriba, es el que ha tenido el mejor comportamiento en estos 15 años. Luego, en torno al valor del 1, que es lo que hemos utilizado como base en el análisis que viene siendo el año 2010, ustedes ven que ahí hay como una gráfica macarrónica, ¿no? Es difícil distinguir cuál es el capítulo. Y un poco lo que eso nos dice es que precisamente el grueso de los principales 15 capítulos donde Panamá exporta no tienen una tendencia positiva o muy favorable. Hay algunos que les ha ido peor que otros, en particular todo lo que son las exportaciones de desperdicios de metales, ya sea hierro, acero, cobre, aluminio, han visto
sus precios deteriorarse de forma importante, en algún caso hasta menos de la mitad. Y básicamente, además del café, podemos decir que las bebidas, y dentro de las bebidas particularmente el ron, es uno que ha tenido un mejor comportamiento, y algunas grasas y aceites, aceite de palma, por ejemplo, ¿no? El resto de los capítulos básicamente están con una situación de oscilación en torno al valor del año base, indicando pues que estamos de una u otra manera demasiado todavía especializados en productos primarios. Entonces, ya en estos 6 minutos que nos quedan, veamos algunos hallazgos y conclusiones, ¿no? Productos que tienen tendencias positivas, capítulo 08 que tiene que ver con frutas, el capítulo 15, grasas y aceites vegetales, y como les decía, el capítulo 09 del café, con tendencias negativas, todo lo que tiene que ver con desperdicios metálicos. En el caso de algunos metales preciosos, particularmente el oro, también en estos 15 años se registran reducciones importantes en el precio promedio de esa mercancía exportada, ¿no? Desde el punto de vista de factores estructurales y coyunturales, pues aunque estamos viendo una diversificación de esa matriz de exportación de Panamá, tenemos algunas limitaciones de datos. Como les digo, pues desde el 2022 para acá es que se están llevando estadísticas mensuales de las exportaciones de valor agregado de regímenes especiales. O sea, todavía es muy poca data como para poder sacar conclusiones muy firmes, pero los resultados creo que son importantes. De hecho, en términos comparativos, por ejemplo, esas exportaciones de valor agregado están creciendo a doble dígito, ¿no? Versus las exportaciones registradas. Y hoy en la mañana, antes de que comenzara el foro, estaba conversando con personal del INEC, y ya se está coordinando algunas reuniones para llevar este mismo ejercicio de desagregación de data al caso de la zona libre, para identificar si desde la zona libre de Colón hay empresas que estuvieran generando valor a bienes que permitan cumplir con reglas de origen en diferentes tratados, o tener lo que se denomina transformación sustancial, para también ir haciéndolas parte de nuestra oferta exportable. Porque aunque tenemos datos de 3 años, desde el punto de vista estadístico, realmente digamos que estuvimos desaprovechando mucho tiempo sin manejar la información que hoy en día se maneja, y queremos que eso pues vaya avanzando también para cubrir a la zona libre de Colón. Bueno, voy a llegar a la parte acá de las conclusiones, lo que pudieran ser las recomendaciones estratégicas, y aquí es donde le digo que pues seguramente si yo hubiera comenzado con esta filmina y hay un código QR para que todo el mundo diga si está de acuerdo o no, pues yo creo que la gran mayoría va a estar de acuerdo en que pues, este es el camino a seguir. Por lo tanto, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que sí quiero que veamos es que, bueno, esto ahora sale como una conclusión del análisis minucioso de la data de exportaciones del país de los últimos 15 años. La primera recomendación es que, por supuesto, tenemos que fomentar la generación de mayor valor agregado, incentivar la producción y exportación de bienes con incluso un mayor nivel de diferenciación, y nuevamente la referencia al caso de café nos parece muy relevante. Debemos reducir la dependencia de commodities, de bienes primarios, aumentando nuestra oferta exportable con productos manufacturados y de alta tecnología, que no es que van a estar libres de ninguna situación a nivel internacional, y máximo un poco con lo convulsionado que ha estado el mundo en estos últimos 30 días, pero que sin duda van a tener un comportamiento de los precios internacionales más estable que el que típicamente tienen los commodities o las mercancías primarias. La importancia de diversificar mercados también para reducir un poco nuestros niveles de vulnerabilidad. Tú puedes tener de alguna manera vulnerabilidad, riesgos extremos, cuando estás muy concentrado
en una canasta reducida de productos, pero también te puede pasar eso cuando estamos muy concentrados en algunos mercados. Y vemos que en ambos casos el mercado de Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Panamá. Hay que evidentemente apoyar también sectores emergentes, incorporación de tecnología. Bueno, buena parte de algunas de las discusiones que se han tenido en este foro, creo que incluirían aquí en este punto de apoyación de sectores emergentes y una promoción comercial efectiva, que probablemente Eric Dormoa, que es el expositor que sigue luego que yo termine aquí, a lo mejor le va a hablar un poco de los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido, ¿no? De salir de forma un poco más agresiva a la búsqueda de mercado y tratar de tener una colocación estratégica diferenciada de esos productos y seguir aumentando no solamente el valor de nuestras exportaciones como dato estadístico, sino todo lo que eso genera, digamos, de arrastre positivo, de efectos de encadenamiento en cuanto al tejido productivo y la generación de mejores condiciones de la vida para la población, que es al final de lo que se trata, ¿no? Bueno, esto era básicamente lo que quería compartirles y lo he hecho cuando todavía me falta un minuto. Muchas gracias por la atención.